la palabra de Dios me hace reflexionar, ¿verdad? Y lo que usted está diciendo sobre la vida de este hombre que no dice qué había pasado anteriormente, es más, no dice qué edad tenía. Yo me imagino que era, si habla de un hombre, yo me estoy imaginando de por lo menos 20 años hacia arriba, ¿no? Quizás este hombre era casado, quizás pues sus padres estaban muy preocupados por lo que pasaba, estaba pasando por una situación bastante mal. A mí me extraña por lo que ocurre casi al final. No me voy a adelantar, pero realmente me hace reflexionar, pues, eso, que él tenía una vida, ¿no? Él tenía un pasado, ¿no? antes de estar encadenado. Pero cuando Jesús empieza a hablar con él, los demonios aquellos, o el demonio aquel, le dice, no me atormentes. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es un todopoderoso. O sea, realmente nos podemos dar cuenta en la bendita palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar con él y él inmediatamente reacciona. O sea, tiene una reacción adversa rápidamente, dice, no me atormentes. O sea, para nosotros decir no me atormentes es demasiado, pues. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está representando todo un poder y este demonio lo asume, el demonio le empieza a hablar, le empieza a decir otras cosas, ¿no? Y incluso lo trata del Hijo del Dios Altísimo, ¿no? O sea, es decir, anteriormente, unas horas antes, los discípulos se hacen una pregunta, a mí eso es lo que me sorprende, ¿no? Ellos se hacen una pregunta, bueno, ¿quién es este hombre que es tan capaz de calmar las aguas y los vientos tan fuertes, ¿no? Y este demonio conoce claramente a nuestro Señor, conoce su poder, conoce que Él es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque esa digamos, controversia, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo ve, pastor? No, pues desde luego, o sea, los demonios no solamente reconocen a Jesús, ¿no? Sino creen. Bueno, eso nos llevaría a hacer un estudio acerca de por qué los demonios conocen a Jesús, ¿no? Y bueno, en sencillas palabras, la Biblia nos enseña que estos demonios un día estaban en el cielo, ¿sí? Y Satán, el diablo, Luzbel, ¿sí? Como la Biblia lo conoce, que era el encargado de la adoración en el cielo, un día quiso usurpar el lugar de Dios. Entonces Dios envió una sentencia sobre él, y dice la Escritura que una tercera parte de los ángeles se vinieron con él. Esos son los demonios, ¿sí? Entonces ellos conocían a Dios, conocían a Jesús, conocían al Espíritu de Dios, sabían quién era Él, sabían lo que Jesús representaba en la tierra, ¿no? Por eso que los hombres pues no pueden conocerlo, ¿no? Aún los discípulos que caminan cerca no pueden tener una revelación tan clara como la tienen los demonios. Ahora, los demonios, dice la Escritura, que no solo conocen, sino también creen, ¿no? Y bueno, dice la Biblia que al final los demonios, el diablo, Luzbel, siempre reconocerán a Jesús como Rey y como Señor, ¿sí? Siempre, ¿no? Ahora, es bien interesante que dice la Escritura que no solamente era un demonio, sino que era una legión. Y es interesante porque lo que estás hablando es cómo a través del tiempo, este hombre que tenía una familia, seguramente porque Jesús le dice, ve y cuéntale a los tuyos, ¿no? Entonces tenía una familia, tenía un pasado, quizá tenía un matrimonio, quizá era hijo de padres, era un pescador, era un trabajador, no sabemos, ¿no? La Biblia no nos ubica en el contexto de este hombre, ¿sí? Pero sí nos deja ver que a través del tiempo, a través de los años de su vida, luchando con cosas en su vida, abre puertas y seguramente primero viene un demonio, ¿no? Luego viene otro, luego otro, luego otro, y al final él está lleno de demonios. Es una legión de demonios, así se le llama, una legión. Abarcaba muchos, ¿no? Sí. Estaba yo leyendo, Pastor Eduardo, que son aproximados de 2,000 y fracción de soldados. O sea, una legión romana, esa era más o menos la cantidad, un poquito más de 2,000.
Entonces estamos hablando que este hombre tenía muchos demonios. Cientos. O sea, cientos de demonios. O sea, es por eso, esto nos da quizás la respuesta del por qué este hombre rompía las cadenas. O sea, porque no, si uno trata de romper cadenitas chicas, ¿no? Cortas, como le diré, delgaditas, a veces no las puede uno romper, que no tenemos la fuerza para romper el metal, ¿no? Como este endemoniado gadareno tenía la fuerza para romper esos grilletes, ¿no? Esos grilletes y esas cadenas tan resistentes, tan fuertes, ¿no? Esto nos habla también de que, de que a veces el demonio te puede soltar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que te suelte para bien. O sea, puede ser que más bien te quiera tener en libertad para causar daño o seguir causando más daño en otras partes. No sé, ¿cómo ve usted esa situación? Bueno, todo depende desde el punto de vista cómo veamos la libertad, ¿no? O sea, el diablo nunca te va a ofrecer una libertad, ¿sí? El diablo te va a romper simbólicamente. O sea, lo que ocurre en la Biblia es real. Las historias de la Biblia sucedieron, pero con eso nos revelan simbólicamente ciertas cosas. Lo que estás diciendo, este hombre rompió esos vínculos que tenía con su familia, rompió esos vínculos que tenía con la sociedad, rompió los vínculos o las cadenas, ¿sí? que lo llevaban a tener una vida moral, a tener una vida de esta forma, ¿sí? Entonces, no lo está liberando, al contrario, lo está alejando, lo está quitando de las cosas que Dios ha provisto al ser humano, como es la familia, los hijos, la esposa, el trabajo y todas las demás cosas, ¿sí? Y lo está sacando de todo ello, ¿sí? En una supuesta libertad. Fíjate que eso es lo mismo que ocurre el día de hoy. O sea, el diablo, con una supuesta libertad de pensamiento, libertad de acción, independencia, etcétera, saca a los jóvenes, a las personas de sus casas, de sus hogares, de medio de la sociedad, y de todas aquellas cosas de vida que Dios permite que el ser humano tenga, ¿no? ¿Sí? Para llevarlo a otra forma de vida encadenada hacia esa, ¿sí? ¿Cuál es esa? Bueno, ya lo vimos en este hombre, ¿no? Solo en el desierto, viviendo entre muertos, desnudo, ¿sí? Con muchas carencias, con muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante lo que estás diciendo. Aterrizándolo a esta vida, pastor, habemos seres que vivimos encadenados, ¿no? Porque somos esclavos realmente de lo que hemos conquistado, ¿no? Los jóvenes, pues actualmente, mira, ahorita lo vemos, lo aterrizamos claramente la palabra y podemos decir que yo lo veo ahorita en las playas de aquí de Veracruz. Uh-huh. Estamos atravesando por una pandemia muy importante. Yo no sé si usted recuerda haber vivido una pandemia como esta, porque las ha habido. Sí, claro. El H1N1, ¿se acuerda el virus del H1N1? Que hace como 10 años, vaya, que yo podía ver ya, era cuando yo veía en el metro de la Ciudad de México la gente que salían fotografías y con sus cubrebocas de diferentes tipos, ¿no? Y empezaron a ponerse máscaras y bueno, la cosa era protegerse, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues eso es lo que la ciudadanía estamos tratando de hacer, tratar de cuidarnos lo más que se pueda, ¿no? Porque obviamente pues tenemos que hacer una vida, o sea, tenemos que salir. Por ejemplo, ahorita ayer fue quincena, la gente tiene que salir a cobrar su dinero para poder hacer su despensa, no sé, detalles claro, que la vida cotidiana nos lleva. Pero también podemos ver claramente a través de las imágenes, de los videos, cómo la gente se está divirtiendo, digamos, aparentemente sanamente en las playas, pues con alcohol, con vicios. Algunos llevan otro tipo de productos, ¿verdad? Para drogarse y todo esto, o sea, es decir, las vacaciones se ocupan en la playa como un desfogue total, o sea, incluso que día me tocó ver un video donde por un chanclazo se armó un tremendo desastre en una playa, ¿no?
Y bueno, pues una mujer se ve que estaba peleando con su pareja y se ve que ambos estaban en estado de ebriedad, y ella ya después de que se dijeron y se empujaron, le avienta una chancla, le va a pegar a una familia, se levanta la familia, se armó un San Quintín, pastor. Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, somos esclavos, o sea, a veces nuestros demonios nos van abarcando cada vez más, pues, o sea, los demonios de los jóvenes que no se dan cuenta, pero están ahí. Vivimos en una vida espiritual, ¿no? Donde también hay demonios que no los vemos, pero que existen, ¿no? Y que se encuentran a través de las drogas, del alcohol, de muchas situaciones, pastor, del sexo. Otra de las cosas que ahorita la sociedad está haciendo es dejarse llevar por las situaciones sexuales, ¿no? Y no les importa si son contagiados. Está muy de moda que los jóvenes, pues el preservativo, y que la píldora de un día después, por si acaso. O sea, ya los jóvenes no están pensando como debe de ser, ¿no? Sí, el ser humano, volvemos a ubicarnos, el ser humano sin Dios pierde la razón, ¿sí? Y cambia la verdad. El libro de Romanos dice que las personas que no reconocen a Dios, ¿sí? Niegan la verdad de Dios, reemplazan la verdad de Dios, ¿sí? Y hacen de esa mentira, al reemplazar la verdad con otras supuestas verdades, ¿sí? Que trae consecuencias a su forma de vivir. Por eso en el libro de Romanos capítulo 1 habla una lista de cosas que ocurren, lo que estás hablando, ¿sí? La homosexualidad, el lesbianismo, la violencia, una serie de situaciones que se dan por no reconocer a Dios, ¿sí? Y en el libro de Romanos también explica, capítulo 1, yo sé que no estamos ahí, estamos hablando del endemoniado, pero sí, esto claro, viene al caso, porque sí, claro. Por eso te decía, ¿por qué los hombres se llenan de demonios? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿No? Una persona que no tiene, dice, no, yo no me voy a llenar, yo el demonio no, yo puedo vencerlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Si la consecuencia de esos demonios es que tú no reconoces a Dios, ¿sí? Fíjate, es interesante, estaba estudiando y se dice que los arqueólogos de las civilizaciones anteriores, muy anteriores, ¿sí? Nunca han encontrado pueblos que no tengan lugares de adoración, ya sea adoración pagana o lo que sea, pero, o sea, nunca ha habido un pueblo que diga, no, en este lugar no. Nunca hubo un templo, nunca hubo un lugar de adoración, un lugar alto, etcétera, una figura, o lo que sea, nunca, ni en México, ni en ninguna parte de eso es interesante, ¿sí? Porque el ser humano fue creado con una necesidad de adoración. El asunto es que perdió el objetivo. El ser humano fue creado para adorar a Dios, pero cuando no le reconocen a Dios, entonces empiezan a adorar cosas. Por eso vemos a la gente en el consumismo, porque empiezan a adorar cosas, ¿sí? Que no se dan cuenta, pero son más importantes. Cuando hablamos de adoración es que resaltan más entre otras, ¿no? Se les da más atención a eso, ¿sí? Entonces el ser humano, lo que estás diciendo, ¿sí? Que ocurre hoy en día en las playas, en este tiempo que deberíamos reflexionar acerca de Dios, pues el hombre no quiere reconocer a Dios y suplanta la verdad de Dios, ¿sí? La verdad de Dios que está en la naturaleza. O sea, cuando tú miras el cielo, las estrellas, las flores, instintivamente tienes que pensar en que hubo un autor, un creador de ello, ¿sí? Porque se habla que el hecho de que todo ocurra por coincidencia, ¿no? ¿Sí? Es con una probabilidad altísima. O sea, es más fácil creer que Dios lo creó a creer que las cosas ocurren ¿sí? Que una cosa chocó con la otra
y prun, ¿no? Sucedió la vida, sucedió algo. Y dentro de las probabilidades estadísticas es más probable y es más razonable pensar que hay un creador que no lo hay, ¿sí? Entonces, cuando el hombre suplanta la verdad de Dios, produce su propia verdad de vida. Es por eso que la gente, pues la vemos buscando y reemplazando la verdad de Dios con el alcohol, con las drogas, con la violencia, con la corrupción, con el sexo fuera del matrimonio, con todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Y va creando más verdades, negando la verdad absoluta de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos eso hoy en día con los programas que a veces se levantan del hombre, ¿sí? Para ocultar o justificar su pecado, ¿sí? Entonces, eso es interesante, porque ¿por qué el hombre o el ser humano aquí y en todas partes tiene una tendencia hacia el mal? ¿Por qué? ¿Sí? Esa es una pregunta es más fácil, el ser humano tiene más facilidad de hacer el mal que de hacer el bien. ¿Por qué, Fer? ¿Por qué tiene la facilidad más? ¿Por qué es más fácil odiar que amar? ¿Sabes? Bueno, yo creo tener la respuesta. Yo creo que a los jóvenes, bueno, más bien a todo el mundo, nos hace falta tener a Dios en el corazón. Porque esa para mí sería la respuesta. La gente desvalora todo, que no tiene a Dios en su corazón, no quieren aceptar a Dios en su corazón. Es un grave compromiso. Aquí la palabra de Dios, por ejemplo, a mí me extraña mucho, nuestro Señor Jesucristo lo sabía todo. ¿Sí? Él lo sabía todo. Y Él nada más se hace una pregunta: ¿quién eres? ¿No? Yo creo que esta pregunta más que nada Él la realiza para dejar plasmado, para que el escritor sagrado dejara plasmado pues que quién era realmente aquellos demonios que estaban dominando a este hombre, ¿no? Pero pues Él lo sabía todo, pues, ¿no? Así es. Sí. Y al final se da cuenta que pues es una legión de demonios, ¿no? Ahora, es interesante lo que explicas, porque el hombre no quiere no quiere tener nada que ver con Dios, porque equipara a Dios con una religión como lo conocemos en nuestro contexto, ¿no? Cuando hablamos de religión hablamos de reglas, hablamos de ritos, hablamos de cosas, ¿sí? Y el hombre obviamente está alejado de eso, ¿no? Obviamente ni la religión, ni los ritos, ni ninguna otra cosa nos cambian y nos hacen conectarnos con Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos a Dios como el Padre Celestial que quiere amarnos, cambiarnos, transformarnos, darnos una vida nueva, una vida diferente, que nosotros podamos tener la fuerza de tener una tendencia hacia el bien en lugar de una tendencia hacia el mal, yo creo que nadie lo negaría, nadie dijera que no, ¿sí? Y lo vemos en este hombre, ¿sí? O sea, este hombre, a pesar de que está controlado por demonios, viene delante de Jesús. Viene porque sabe en lo profundo de su corazón que algo diferente puede ocurrir, ¿sí? Y es increíble que este hombre de una situación cambia a una radicalmente. Ahora está con una tendencia hacia el bien, diferente, gozoso, alegre, feliz, ¿sí? Ya no necesita esa superfuerza, ya no necesita llamar la atención, ya está lleno, pleno, tiene una plenitud en su vida, tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una razón de vida, tiene algo para vivir los años que le quedan, contarle a los demás lo que ha sucedido en su vida. Sí, pastor, entonces pues a mí se me hace muy interesante lo que usted está diciendo, porque eso nos encamina pues a la importancia de los testimonios, ¿no? Claro. Del por qué la gente es necesario que esté enterada de lo que pasa en la gente que sabe de cómo ha venido haciendo cambios Dios en su vida, pues, de esa parte espiritual que no podemos ver.
aparentemente no la podemos ver, pero sí podemos descifrar que algo está ocurriendo en las personas, ¿no? Claro. Uno cuando conoce a una persona que está siguiendo las cosas de Dios, de la Biblia, que está encaminado hacia la palabra de Dios, su vida se va transformando poco a poco. Poco a poco va haciendo cambios, y cuando uno dice, oye, pues es que él lo conocí, él era alcohólico, ¿no? Él era drogadicto, él tenía problemas de parejas, ¿no? Como actualmente el común de los hombres, ¿no? Tienen diferentes parejas, ¿no? Y van por el mundo y no se dan cuenta, ¿no? Piensan que su vida, pues así está bien, así es lo correcto. Entonces de ahí se desprende la importancia de los testimonios. Este hombre, el testimonio que da al final, esa apariencia tan pulcra, tan bonita, ya un hombre bien vestido, después de andar desnudo ahí en el cementerio, entre los muertos, ahora tiene ropa. Ahora podemos pensar claramente que este hombre seguramente ya en los días por venir va a tener un futuro mejor, va a buscar un trabajo, se va a reconciliar con su esposa, con sus hijos, con su familia, que a lo mejor ocurran otras cosas, ¿no? Sus amigos ya lo van a volver a aceptar. Aquí lo que me extraña de esta bendita palabra es que a pesar de todo ese beneficio que nuestro Señor Jesucristo causa en este hombre, ¿por qué la familia decide no decirle a nuestro Señor Jesucristo, quédate con nosotros para que nos ayudes? Seguramente más gente tenía problemas y enfermedades que eran en ese tiempo incurables. Ellos en ese momento, ¿sabes qué? No te queremos aquí. No sé cómo explicar la palabra, pastor, quiero que usted me explique por qué si nuestro Señor Jesucristo había hecho tanto bien en este hombre, ¿por qué la gente lo rechaza? Pues eso es como un rechazo. No quisieron que se quedara ahí. Incluso le dicen, tenemos miedo, cuando debió de haber sido todo lo contrario. Oye, Señor Jesucristo, fíjese que Jesús, fíjese que ya se nos quitó todo miedo. Ya no tenemos miedo porque este hombre era el que nos causaba miedo, endemoniado. Ahora nos sentimos bien, nos sentimos diferentes, ya sin ningún pavor, sin ningún temor a que Él nos pueda hacer algo, no sé. Y de repente pues le dicen que se vaya porque tienen miedo. O sea, ¿cuál es la respuesta, Pastor? No entiendo esa Bueno, desde luego el hombre, el ser humano, como lo vemos aquí, la gente alrededor, dice la Escritura que al ver a este hombre cambiado, transformado, tienen un temor, tienen miedo. No se dice de qué, ¿sí? Pero bueno, podemos ver por revelación que podría haber sido el miedo a ver que este hombre ahora tiene una autoridad. Ahora tiene una presencia en medio de todos los demás. Ahora les impone. Ahora, mientras estaba en la condición interna, aunque tenía super fuerza y vivía, etcétera, pues los hombres le tenían miedo, pero también le tenían menosprecio. ¿Sí? O sea, lo veían de arriba hacia abajo, ¿no? Pero ahora cambia. Ahora tienen que verlo hacia arriba, porque ahora está vestido, está en su cabal juicio, ahora tiene una dignidad, ahora tiene un cambio. Eso podría ser la primera parte que podemos decir, por eso tuvieron miedo. Lo segundo, tuvieron miedo porque se dieron cuenta que el estilo de vida de este hombre cambió. Y ellos no querían que su estilo de vida cambiara. Y lo vemos ahí porque ellos prefirieron, falta en la historia mirar, lo leímos, que cuando Jesús ordena que los demonios salgan, los demonios van a los cerdos. Los cerdos era su estilo de vida, era su forma de ganancia, ¿sí? De trabajo, a eso se dedicaban muchas horas del día, ¿sí? Y resulta que los cerdos llenos de esos demonios van por el acantilado y se mueren, ¿no? Entonces, lo segundo que pueden tener miedo es que su estilo de vida va a cambiar. Es por eso que vemos gente que le hablas de Dios y dice, no, yo no quiero, no.
Mira, porque dice en Juan capítulo 1, dice, Jesús es la luz y Jesús vino al mundo, la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Y los hombres tienen miedo de Dios, tienen miedo de Jesús, porque se ven amenazados a cambiar su estilo de vida. ¿Y por qué tienen miedo de cambiar su estilo de vida? Porque el hombre solo quiere satisfacer su propia necesidad. ¿Sí? O sea, el hombre es egoísta. ¿Sí? O sea, si toma alcohol, si se droga, si hace esto, lo otro, es para satisfacer, para autosatisfacerse. Nunca está pensando en los demás. Nunca está pensando en las personas. ¿Sí? Es triste, pero se pasa. Tenemos un padre alcohólico que lo único que quiere es satisfacer su necesidad. No importa que sus hijos no coman, no importa que su esposa vivan mal, no importa que haya dolor, golpes y todo lo demás. Mientras él pueda satisfacer su necesidad, ¿sí?, no querrá cambiar su estilo de vida. ¿Sí? Y Jesús es amoroso, pero Jesús o Dios siempre van a tratar, o siempre el propósito de Dios es amenazar nuestra forma común de vida. ¿Sí? Pero cuando hablo de amenazar no lo hablo en un sentido negativo, lo hablo en un sentido de bien. O sea, Dios quiere cambiarte lo que estás viviendo por algo bueno, por algo mejor. ¿Sí? Y lo que estabas diciendo, qué interesante es que este hombre ahora tiene un testimonio de vida. ¿Sí? Un testimonio de cambio, un testimonio que puede compartir. Y fíjate qué interesante, este hombre no está hablando de una religión. Es decir, este hombre cuando se va, y si leemos y ponemos atención, no dice, la religión judía me cambió, porque Jesús era judío. ¿Sí? Entonces no se va y dice, bueno, dile a las personas que la religión judía puede hacer. No, dice, Jesús le dijo, ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo contigo. Entonces hay testimonios pasivos y hay testimonios activos. ¿Cuáles son los testimonios pasivos? Bueno, esos que evidencian lo que tienes dentro, el gozo que tienes dentro. Cuando vas al trabajo de buen humor, cuando no te enojas porque se te atraviesa el carro, porque cuando las personas quieren ofenderte, tú respondes con una palabra de bien. ¿Sí? Ese es un testimonio pasivo de lo que Dios está haciendo contigo. La gente se va a asombrar. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no le contestas? ¿Por qué no te desquitas? ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no actúas como todos los demás? ¿Por qué no soy igual? ¿Sí? Ahora hay un testimonio activo, lo que Jesús le manda hacer a este hombre. Ve y háblales de lo que Dios, ¿sí?, es el hecho de decir a los vecinos, a la familia, a la gente del trabajo, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando te preguntan, Fer, ¿por qué tú eres tan paciente? ¿Por qué ayudas a las personas? Porque esto es lo que Dios hizo conmigo. ¿Sí? Porque todos tenemos un pasado, todos tenemos un antes y un después. ¿Sí? Y seguramente antes de Dios no éramos lo mismo que somos después de Dios. Ahora somos más cariñosos, ahora somos más atentos, más amables, ahora tenemos paz en nuestro corazón. Ahora, aunque todas estas cosas que hablamos del COVID y de todo esto, pues nos mantienen con paz dentro de nosotros. ¿Sí? No nos desanimamos, ni nos desmotivamos, ni entramos en pánico, como todas las demás personas, aún sabiendo que podemos ser contagiados, perder la vida y todo lo demás. ¿Sí? Pero eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, que tengamos una vida distinta. Y sabes, eso es lo que la gente necesita escuchar, no que una religión hace algo, cualquiera que sea, cristiana, tradicional, cualquiera que le pongas nombre. El único que puede hacer cambios en la vida del ser humano es Dios a través de Cristo Jesús, a través de Jesucristo en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. El único camino es el Padre, no hay otro. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad, la única verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. O sea, no venimos a Dios, al Padre, a través de la religión, de las cosas buenas que hacemos, de que nos comportamos, no. Todo es a través de Cristo Jesús. ¿Sí?
Y bueno, pues es maravilloso ver cómo este hombre cambia, se convierte en un misionero, ¿sí? En la otra parte, en el libro de Marcos, dice que Decápolis era una ciudad que se llamaba así porque aglomeraba 10 ciudades. ¿Sí? Y dice la Biblia que ahí fue ese hombre y a las 10 ciudades anduvo por ellas y anduvo compartiendo de lo que Dios había hecho. Eso es padrísimo. Sí, pues, y bueno, también está la parte, ¿verdad?, donde podemos ver que, bueno, allí es una ciudad donde está Gadara, por ejemplo, que es una ciudad donde hay un hato ganadero de cerdos, donde se ve que la gente pues se dedicaba pues a la crianza de algún tipo de ganado, entre ellos el cerdo, ¿no? Y bueno, que pues que nuestro Señor Jesucristo ocupa, pues está la parte donde el demonio es un ser inmundo, pues para los judíos el demonio, igual para los cristianos, no para cualquiera, el demonio es inmundo. Los cerdos son inmundos, es uno de los alimentos que los judíos no deben comer, ¿no? Que es muy rico en esta vida de nosotros. Pues, ¿quién no come cerdo? Bueno, pues el cerdo es muy rico, ¿no? Pero es inmundo, es de los alimentos que no deberíamos de comer, ¿no? Y no sé si esa sea la razón por la cual Jesucristo los manda. Además estamos hablando de que si era una legión, pues se ocuparon más de 2,000 cerdos, pues o sea, había muchos cerdos en ese lugar. Pero aquí lo que me llama la atención es por qué los dueños de este ganado no se afligen en ese momento. A lo mejor hubieran salido, no sé, te pones a imaginarte la imagen ahí, te pones a reflexionar en esa imagen y en ningún momento se acercan: Señor, pero es que ocupaste lo que me pertenece, mi ganado. Los cerdos fueron los demonios fueron a los cerdos y yo he perdido todo, ¿no? Al contrario, salen huyendo, no se ve nada que digan pues al respecto, ¿no? Esa parte, ¿cómo ve, Pastor? Sí, desde luego, es interesante el simbolismo en la Biblia, ¿no? Que dices, primeramente, el cerdo, pues era un animal prohibido de consumo para los judíos. Pero bueno, en términos simbólicos, precisamente, ¿verdad? Ahora que vemos esta historia, vemos que los cerdos piden permiso para ir a ellos. Jesús no les ordena que vayan, Jesús les da permiso para que vayan. O sea, de quien salió la idea de ir a los cerdos, pues los demonios, ¿sí? Y al final, bueno, terminan. Ahora, solamente para poner un balance, hoy en día, ¿verdad?, el cerdo, Jesús, bueno, ya en el libro de los Hechos, Pedro tiene una revelación acerca de lo que puede comer, y dentro de ellos hay animales que se consideraban impuros. Y Dios le habla y les dice: todo lo que con acción de gracias se purifica, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como una abertura para comer. O sea, digo esto para que no tengamos con la audiencia ciertos aspectos así que pues no comen cerdo, ¿no? El cerdo es riquísimo, el chicharrón es riquísimo, las carnitas, y etcétera, ¿no? Sí. Y ahora no tiene ningún sentido de prohibición. Solo la Biblia dice que debemos comerlo con acción de gracias, ¿no? Bendecir los alimentos, ¿sí? Pero bueno, es interesante lo que estabas comentando al respecto. Sí, pues bueno, pues tengamos entonces para nuestro auditorio un cierre, Pastor. Mire, la palabra de Dios siempre nos llena mucho. Yo creo que a mí me gustaría que pues diéramos un cierre. Fíjese que me gustaría en esta Semana Santa, Pastor, que hoy es miércoles. La Semana Santa inició el domingo con el Domingo de Ramos, que es cuando nuestro Señor Jesucristo entra pues a Jerusalén. La gente lo recibe, ya lo ven como un rey, pues, y él pudo haber entrado. Yo veo esa parte de nuestro Señor Jesucristo tan noble, tan bonita, tan fina, porque él pudo haber dicho: a ver, pues yo voy a ganar un corcel, ¿no? El mejor corcel que yo encuentre, no sé, tal vez un camello, ¿no? Y él ocupa un pollino, ¿no?, para entrar a Jerusalén. Y pues la gente lo recibe con palmas,
colocan palmas en el piso, otras las agitaban, le gritaban Hosana, que pues podríamos traducir como sálvanos, ¿no? O sea, ya la gente ya lo veía como un salvador. Esto empieza a crear muchas envidias entre los judíos y los fariseos, más de lo que ya estaba. Es la última semana que nuestro Señor Jesucristo va a vivir. Nos estamos acercando, después viene ya la última cena para el jueves, pastor, donde pues por eso se llama la última, ¿no? Porque realmente es la última cena que nuestro Señor Jesucristo vive aquí en esta tierra con sus discípulos. Y el Viernes Santo, que ya es juzgado, es acusado, pues es torturado, ocurren muchas cosas, ¿no, pastor? Y bueno, pues nosotros los cristianos aterrizamos todo esto a la vida actual, también con aquello de que también nosotros nunca vamos a adorar a un Jesús muerto, ¿no? Nosotros los cristianos siempre estamos adorando a un Jesús vivo, a un Jesús que sabemos, porque los cristianos lo sabemos, y esto incluye a los católicos, porque los católicos también son cristianos. Ellos nos menosprecian, hay que decirlo, pastor, ellos nos ven menos, nos rechazan, pues, pero ellos también son cristianos, pues ellos saben lo que ocurrió, y nosotros creemos en la resurrección de Cristo, ¿no? Creemos que Jesús se levantó de entre los muertos, que Jesús estuvo nuevamente con los discípulos, que Jesús después fue al cielo, ¿no? Pero ¿qué nos podría decir, pastor? ¿Cuál es su mensaje para esta Semana Santa que estamos viviendo, pastor? Independientemente de los excesos de los cuales ya hablamos, ¿cuál sería para esta sociedad un mensaje para esta Semana Santa, pastor? Bueno, claro, esta semana representa el recordatorio o la reflexión acerca de lo que se llama la pasión de Cristo, todo lo que estás mencionando. En sí las fechas no coinciden con los sucesos originales, ¿no? Es interesante, antes de que diga algo, para terminar, las fechas religiosas solamente son el pretexto para otras cosas más, es como la Navidad, ¿no? O sea, la Navidad debería reflexionarse acerca del nacimiento de Jesús y se ocupan para otras cosas, ¿no? Es igual en estas fechas, ¿ok? Pero ¿qué quisiera decirle a las personas que nos van a escuchar o nos van a ver? Bueno, que esta semana sea un tiempo, estos días que vienen, un tiempo de reflexión. Que podamos reflexionar en la muerte de Jesús, pero sobre todo en la resurrección, en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Si no, solo nos quedamos con una parte de esto, es como ir al cine y ver una película, salirnos casi al terminar sin ver el final, salirnos tristes, salirnos deprimidos, etc. Pero nosotros tenemos que ver el final, y el final termina el domingo con el día de resurrección. Es decir, Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando el diablo ya saboreaba el triunfo sobre Jesús al crucificarlo y matarlo y enterrarlo en una tumba, ¿sí? Resulta que el día domingo es el día en que Jesús, bueno, el tercer día, Jesucristo resucita de entre los muertos, y es a través de la resurrección de Jesús que nosotros tenemos esa oportunidad de vivir en esa victoria que Cristo Jesús ganó para cada uno de nosotros. Entonces, mi consejo es que en este tiempo podamos hacer una reflexión de cuál es nuestra vida, de cómo necesitamos a Jesús, no un Jesús muerto, sino un Jesús vivo, un Jesús que está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y dice la Escritura, intercediendo por cada uno de nosotros. Mi recomendación es: acércate a Dios. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede transformar tu corazón, tu familia y todas las demás cosas alrededor de ti. Pues ahí tienen, querido auditorio, la verdad es que, pastor, fíjese que pues escuchando esta bendita palabra de Dios, quizás alguno de nuestro auditorio, alguna
al escuchar esta bendita palabra de Dios, quisiera entregar su vida a Cristo, porque la bendita palabra de Dios es así, a veces nos encamina a decir, Padre, yo te entrego mi vida, quiero empezar a hacer cambios fundamentales, quiero seguirte, quiero seguirte por el camino, quiero empezar a transformar mi vida, a dejar algunas situaciones que no he podido dejar. Es tan difícil dejar el cigarro, dejar el alcohol, dejar las drogas, algunas cosas que son autodestructivas en nuestra vida, nos van alejando cada vez más de Dios, ¿no? Y que hoy a alguien quisiera decir, Padre, yo te entrego mi corazón, yo quiero seguirte, quiero escuchar, quiero aprender de tu bendita palabra escrita en la Biblia. Pastor, ¿por qué no hacemos una oración para nuestros auditores, para que ellos pues sepan cómo debemos hacer para seguir a Claro. ¿Qué te parece? Pues si tú tienes la decisión de seguir a Cristo, seguir a Jesús y de aceptar la invitación tan maravillosa y tan hermosa que Él te da para cambiar tu corazón y cambiar tu vida y darte la salvación y una vida eterna, te invito a que cierres tus ojos y hagas y repitas esta oración y le digas así: Señor Jesús, decido entregar mi vida en este momento. Te doy gracias por morir en la cruz, por perdonarme mis pecados a través del derramamiento de tu sangre. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador y reconozco cuánto te necesito. Señor, gracias, porque ahora creo que con esta sencilla oración tú puedes venir y morar en mi vida. Y gracias también te doy, porque a partir de hoy puedo ser y tener la oportunidad de ser una nueva persona, una nueva persona. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, querido auditorio, pues fue un gusto estar con ustedes. Saben que pues les queremos, que nos escuche, saben que Dios los ama. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios, porque dio a su único Hijo para venir y dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Les habló su amigo Fernando Cancela y nos acompañó el pastor Eduardo Báez de la Iglesia Presencia Manifiesta de Jalapa. Muchas gracias por su atención y reciban desde aquí un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Amén. Hay ángeles cantando, hay ángeles danzando.